13 de julio, marquen esa fecha, porque ese es el día en el que podrá al fin hacer algo por su propia cuenta. Lamine Yamal entonces asumirá la mayoría de edad y ya nadie podrá firmar por él, sino él firmará su propia renovación de contrato, una a la que han llegado en este día a un acuerdo el Barcelona y su representante Jorge Méndez para que se quede en el Barça al menos hasta el 2031, o le han extendido el vínculo contractual al menos hasta ese año. Con Héctor, con Barak, con Alex Pareja, charlamos de esto, de la renovación de un chico que está el 13 de julio presto a cumplir 18 años, y seguramente, porque esto es lo que apenas se conoce, pero Barak, se sabrá dentro de poco detalles del acuerdo al que han llegado Barcelona y el agente de Lamine Yamal, que el joven futbolista del Barça se convertiría en el mejor pagado de la plantilla del Barça, y además tendrá un bono si gana el Balón de Oro. Ahora, no sabremos si es a partir de este primer año de contrato o los siguientes que se vengan. Lo cierto es que es uno de los grandes candidatos en este primer año del nuevo contrato para quedarse con ese premio. Barak, un chico de 17 años, a punto de 18, firmando con el Barça hasta el 2031 y con, también se conoce, año con año mejoras en su contrato. Sí, Esto me es parece que lo algo. vamos a ver bastante más seguido que solo ahora, ¿no? Me parece que entre hoy y el 2031, esto de que Lamine Yamal renueva, lo Ja, vamos a escuchar más veces. sí, 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 sí. Quien crea que el Barça ha solucionado un problema, un bendito problema, ¿no? Imagínate, pero no deja de ser un problema. Renovar y ajustar el sueldo de un futbolista que a la edad que tiene es el mejor del equipo y uno de los mejores del mundo. Es un problema que el Barça no tendrá de aquí a 6 años, ¿verdad? Creo que nadie puede pensar eso. Al contrario, si Lamine Yamal, que nadie espera que ocurra eso, se apaga y es un Ansu Fati 2 y de repente no vuelve a ser, el Barça le va a tener que cumplir cada centavo de su contrato hasta 2031, aunque no vuelve a estar ni siquiera entre los 50 candidatos al Balón de Oro. Insisto, estoy hablando del peor escenario y para nada pienso que este sea probable, pero está ahí, ¿no? En cambio, si Lamine Yamal no hace más que crecer o mantener su condición como el mejor del plantel, conforme las grandes estrellas del mundo vayan renovando sus contratos, pues entonces el Barça tendrá que anunciar, quizás no en 2030, ni en 2029, ni en 2028, sino en un par de años, una nueva renovación, valga la redundancia, porque así fue siempre con Messi, porque así fue con Neymar, porque así va a ser con Lamine Yamal, y porque, bueno, es un tema de que así es el fútbol. Mandan los futbolistas y si las cosas salen mal, les cumple su contrato hasta el último año y hasta el último centavo, independientemente de su nivel. Si las cosas van de acuerdo a lo planeado o mejor, entonces esos numeritos de 2031, ¿no? El 2031 en el que acabe el contrato, no valen para nada. Lamine Yamal estará renovando y ganando todavía más de lo que va a ganar ahora muy pronto si mantiene su nivel como uno de los mejores del mundo. Héctor, no pretendo una respuesta correcta, al contrario, es más, no pretendo ni siquiera una respuesta porque creo que no existe, pero un chico de 17 años comandando su deporte a nivel mundial, ¿existió en algún deporte? No, en el fútbol es difícil porque ni Messi ni Cristiano tenían los números que tiene Lamine Yamal ahora. Es un caso único, me parece. Y este chico, el problema es ahora, ¿no? Cuando viene ya la fama, viene ahora muchísimo dinero, viene los amigos falsos, las amigas de ocasión, viene un mundo totalmente inquietante que lo va a estar sacudiendo permanentemente. Y decía alguna vez Valdano sobre Maradona que nadie puede permanecer indemne cuando te atropella el tren de la fama. Y en este caso apenas creo que el nivel futbolístico, yo diría que no solo se ha mantenido, ha crecido. Es un futbolista mejor que hace un año y es un chico que tiene mejores decisiones en el campo cada vez más. Es un chico que saca del baúl de su talento repertorios nuevos en cada partido, que ha crecido física y mentalmente y futbolísticamente, que ha tenido una progresión de carrera muy importante. Ya no es aquel chico flacucho, ¿no? Ya es un muchacho fuerte que tiene además, ha ganado mucha altura en este año que pasó de la selección de la Eurocopa ahora,
Es un chico que es determinante en su equipo, que muchos de los partidos los resuelve él, con su talento, con su genialidad en el campo. Es un chico poco común en el fútbol, la verdad, y de un talento desbordante en cada juego. Normalmente no ha tenido lesiones serias, por fortuna. Escapa a los golpes porque frecuentemente le tiran golpes que pueden lastimarlo. También tiene esa habilidad para escapar hasta ahora. Yo creo que la vida le ha sonreído muy bien hasta ahora, pero sí falta muchos más capítulos en su vida por escribir. Y sí, el fenómeno de Ansu Fati, que incluso se atrevió a tomar el 10 de Messi y dijo, yo lo voy a aportar y lo voy a dignificar. Al final se quedó en una promesa incumplida, y cuando llegó a este mundo de la fama, se perdió, y hasta ahora no ha recuperado ese nivel que llegó a tener en algún momento. Y Lamine Yamal ha ocurrido todo lo contrario, ha mantenido una estabilidad futbolística, un nivel cada vez creciendo más. Yo lo veo cada vez con más recursos en el campo, cada vez que ataca el equipo, él es una fuente de acceso ofensivo para el Barcelona, y cada vez más determinante, y el rey de las asistencias, y también hace goles y participa mucho en las victorias de su equipo. Yo lo veo creciendo y no sabemos cuál va a ser su techo todavía. El Balón de Oro sería, a esta edad, imagínate, un caso inédito también. Cabe la posibilidad que lo gane incluso, ¿no? en este mismo año. Pero es un futbolista que yo creo que hay que verlo ahora que cumpla los 18, justo cuando él ya empieza a negociar todo por sí mismo, quizás asesorado por la familia, pero no tomando las decisiones por él, la familia, sino él mismo. Ahí vamos a verlo. Si crece, mantiene este nivel, y se eleva al altar de los santos del fútbol de todos los tiempos, porque es un futbolista que talento desborda en cada partido. Tiger Woods tenía 20 años cuando ganó el Masters, no era el número 1 del mundo entonces. Boris Becker ganó Wimbledon con 17 años, pero el número 1 del mundo le tocó hasta un tiempo después. Y apenas si lo rozaba, porque Ivan Lendl era el mejor del mundo en ese entonces. Michael Phelps fue a unos Juegos Olímpicos con 15 años, no ganó medalla, pero ya estaba en un equipo olímpico, pero no era el número 1 del mundo. Eso le tocaría recién 4 años más tarde. Lamine Yamal, si lo pasás, haces un corte transversal y pasás por muchos deportes, es un caso que parece único, pero Alex, para llegar a ser Messi hay que pasar por aquel año de los 90 goles, ¿no? Y hacer 40 muchas veces y cargarte el equipo al hombro varias temporadas. Es que esa es la clave, la consistencia. Pero estaba pensando, mira, lo de Boris Becker, te juro que estaba pensando, yo sí, ¿verdad? Porque además me acuerdo de un anuncio de la marca de zapatillas que le sponsorizaba, que decían que era imposible ganar Wimbledon con 17 años. Y aquí estoy, aquello se me quedó marcadísimo, aquel anuncio. Pero si te fijas, también ha habido apariciones desde la más comparada ya con Lamine Yamal, que es la de Pelé en el Mundial, pero Michael Owen también apareció con 17 años y parecía que se iba a comer el mundo durante una década y llegó a ganar incluso un Balón de Oro, pero nunca cumplió con las expectativas que todo el mundo tenía de él a los 17 años. Algo parecido se puede hablar de Raúl González Blanco, que también debutó con el Real Madrid con 17 años, de la mano precisamente de Jorge Valdano, que decía Héctor, y tuvo una carrera maravillosa en cuanto a regularidad y en cuanto a longevidad, pero no llegó a los picos de brillo que se le esperaban después de ver los primeros goles que metió con el Real Madrid, ¿no? Aquel que le marca al Atlético haciéndole un nudo a Juanma López en las rodillas. Pues aquello prometía muchísimo más de lo que después acabó siendo Raúl un auténtico mito del madridismo. Entonces, la clave está en lo que tú dices. La clave está en no hacer 1 o 2 temporadas con unos números bárbaros, porque ahí, pues eso, también te puede entrar la precocidad de Ansu Fati, Bojan Kerkic. Hay muchos jugadores que han tenido picos muy interesantes a una edad muy temprana, pero que después, por cualquier motivo, ya sea por el motivo que decía Héctor de las amistades, de la fama que se te sube a la cabeza, por las lesiones, como es el caso de Ansu Fati, porque una progresión tampoco es una progresión aritmética de un futbolista, pues se te puede ir. El tema es que con Lamine no detectamos eso. Con Lamine casi todos tenemos la sensación de que si no hay una entrada de estas graves de rodilla, de estilo Ronaldo Nazario, puede llegar a hacer lo que él mismo se proponga. Y eso es lo que le hace realmente especial. Pero vamos a ver cómo se desarrolla todo, porque hay demasiados elementos todavía que pueden descarrilar. Y lo que decía Barak también, ¿no? El desequilibrio que pueda plantear
esas renovaciones periódicas, cada 1 o 2 años de Lamine Yamal, y que eso no arrastre, y ahí también emparenta con Messi, Fer, a lo que sucedió en el Barça de Bartomeu, que no solamente era Messi el que renovaba, sino que después iba Luis Suárez, después iba Jordi Alba, después iba Gerard Piqué, después iba Sergio Busquets, después iba Andrés Iniesta, después iba Xavi Hernández, y así acabó el club en la ruina. Puede pasar lo mismo, que espero que no, si Pedri se sube al carro, si, yo qué sé, Gavi se sube al carro, Cubarsí se sube al carro, etcétera, etcétera. Hay ese riesgo, pero como decía Barak también, bendito problema. Espero cerrar con vos, Barak, y digo espero porque pueden salir aristas de lo que digas. Antes lo mencionaba Alex. Imposible, decían que era imposible ganar Wimbledon con 17 años. Al Barcelona le sería imposible fichar a Lamine Yamal si no saldría de la Masía. Y eso es para contemplar. Que en 20 años esa escuela haya sacado a 2 futbolistas que son imposibles de fichar. Messi uno, Lamine Yamal el otro, y eso porque le dejamos la cuenta en 2. No te, quítate el mute, Barak. Ya, gracias. Está, 3, 2, 1, 0. De acuerdo. Antes de eso, Fer, te dejo un nuevo nombre. Bueno, no es nuevo, pero para la lista, que es Wayne Gretzky. Y aún así se queda corto respecto a Lamine Yamal. Debutó a los 17 años, fue All-Star por primera vez a los 19 y después, bueno, se convirtió, para todos los que no conocemos nada de hockey, en el único nombre, ¿no? Y apellido que conocemos en la historia del hockey. Bobby Fischer, también en ajedrez. Y las hermanas Williams en tenis, pero todos se quedan cortos. Ahora, ratificando esto, Fer, sí, eso es tremendo, ¿no? Que la Masía haya sido capaz, porque es una cuestión de trabajo, de método y también de fortuna, obviamente, ¿no? De esos jugadores que ocurren una vez en la historia y que los dos le hayan salido en 20 años, ¿no? Entre el debut de uno y el del otro, ni siquiera, ¿no? En menos de 20 años es increíble, ¿no? Es algo que te habla, por supuesto, del buen trabajo de hace mucho tiempo y las flores que le tienen que seguir cayendo día tras día a Cruyff y a su modelo y a su método y a su filosofía. Pero también a mí me lleva a una última reflexión, que es, bien, el Barça no podría, por supuesto, fichar a Messi o a Lamine Yamal. ¿Cómo puede pagarles? Una cosa es que hayan nacido de la cantera, y está claro que las consecuencias de pagarle a Messi lo que valía sus servicios, pues las sigue arrastrando el Barcelona. Y aún así parece que no han sido consecuencias suficientes como para que el Barça no pueda dejarse permitir pagar al futbolista más caro del mundo, al que más cobra, por lo menos en Europa, porque sabemos que en Arabia Saudita se pagan otras cifras, ¿no? Y eso a mí me lleva a una reflexión que me hace preguntas simples. Yo sé que ya querías acabar, Fer, pero son preguntas simplemente retóricas, porque no tengo respuesta y ya me cansé de buscar respuesta. Pero ¿cómo es que el Barcelona, en una situación económica como en la que se encuentra, es capaz de pagarle al jugador más caro del mundo? Te lo van a vender. Aparte de tener un plantel, no, tampoco estamos diciendo que vendió a tal y tal para poderle pagar a Lamine Yamal. Hay una realidad también. En varias gestiones del Barcelona hemos encontrado, porque luego se han descubierto muchos gastos que uno no cree que un club llegue a hacer. Igual se puede llegar a pagar porque le van a cambiar el número de la camiseta, y del 19 seguramente va a pasar al 10, y es una camiseta que creo que todos... ¿Y todas las deudas? Llegar a tener. No, pero ellos lo que buscan es arrancar el círculo virtuoso, como pasó con Ronaldinho en la primera época de Joan Laporta, de tener a un icono comercial que atraiga marcas, que atraiga patrocinios, que atraiga a otros posibles jugadores que quieran venir para jugar con él, etcétera, etcétera. Eso en la teoría está muy bien, pero en la práctica tienes que controlar muchísimo, por lo que decíamos, la inflación no de Lamine Yamal, sino del resto de la plantilla. Si tú no eres capaz de controlar eso, y si tú vas dándole concesiones también en cuanto al porcentaje de camisetas vendidas, en cuanto al porcentaje de nuevos patrocinios, si vas haciendo concesiones al jugador, pues al final
tú mismo te estás cavando tu propia tumba. Pero entiendo el mecanismo por el cual el Barcelona ahora lo que hace es invertir en Lamine Yamal más de lo que invirtió en su formación. Ahora que ya es un jugador con capacidad atractiva para los mercados, pues lo que hace es invierte en él para que la figura de Lamine Yamal les dé un retorno. Ninguna duda, pero para invertir lo primero que necesitas es dinero. Todos nos encantaría invertir, ¿no? La cosa es tener dinero para invertir. ¿De dónde saca ese dinero? Bueno, de palancas y de la futura promesa, decir, no, es que tenemos a Lamine Yamal, palancas inagotables. Bueno, hay la cantera es inagotable y de ahí sacas palancas. A los que el Barcelona podrá contar una vez si abra su nuevo estadio, ¿no? Uno mismo que ya dicen está cerrando espacios disponibles para por lo menos los palcos más exclusivos del mismo. Lo cierto es que ese estadio, si bien no ha sido el que se ha construido por Lamine Yamal, será el que disfrute a Lamine Yamal. Pudo haber sido el estadio que construyó Messi, pero no, ya no está ahí. El estadio que construyó Messi se está haciendo ahora muy cerca del aeropuerto de Miami, no en Barcelona.